El costo directo calculado por el Instituto Nacional de Salud Pública del problema de salud por la termoeléctrica es de 66,000 millones de pesos al año. El costo al año. 66,000 millones de pesos que en alguna forma se están perdiendo por ese capricho, ¿verdad?, de regresar al combustóleo, de seguir quemando un petróleo rico en azufre, petróleo pesado, ¿no?, que es francamente violatorio de los compromisos de México frente al planeta. Ya estamos sufriendo la sequía, ya estamos sufriendo calores inéditos, ¿no? Ya van 2 veces que rompemos el récord para la Ciudad de México, 33.4 grados, ¿no? Sí. Bueno, ahí está pintado en la pared el resultado de estas políticas y no lo entienden. Siguen poniendo en riesgo la vida de los mexicanos. Estas 1,700 muertes atribuibles a la termoeléctrica son un asesinato. No lo tenías que sí contar. me impactó. Grueso. Bueno, vamos al tema de la destrucción de la ecología. Hay un reportaje, ¿verdad, Juan? Sí. ¿Estamos listos? Sí. Vamos a ver el antecedente, por favor. Un sexenio le bastó a López Obrador para destruir al país, y el daño ecológico que ha ocasionado la autonombrada Cuarta Transformación no tiene precedentes. Las decisiones de AMLO han ocasionado la destrucción directa de ecosistemas. El caso más evidente es el del Tren Maya. Para junio de 2023, había 10,831 hectáreas impactadas por alguna obra del Tren Maya. Esto significa que 6,659 hectáreas que tenían cobertura forestal ahora lucen sin vegetación. Esta área equivale a 20 veces la superficie de Central Park en Nueva York. El 87% del área deforestada, 5,769 hectáreas, se desmontó o taló, ignorando lo que marca la legislación ambiental. Además, decenas de activistas y comunicadores han denunciado el irreparable daño que ha ocasionado este capricho de AMLO a los cenotes de la península de Yucatán, un ecosistema único en el mundo. Y, para rematar, incluso hay fallas en la cimentación del Tren Maya que podrían ocasionar su colapso. Esto es concreto. Hay instalaciones eléctricas porque están picando el concreto que se vacía. ¿Por qué se sale el concreto? Porque estas se rompen, bien, se vacía, se sale el concreto. Independientemente del impacto ambiental que causa, es peligrosísimo porque no está llenándose de concreto la pila de cimentación. Algunas están sobre el acero expuesto porque el agua te va a lavar ahí abajo. Nadie lo sabe, nadie se ha metido aquí abajo a revisar esto. Es estructuralmente muy peligroso. Otra catastrófica política de AMLO para el medio ambiente ha sido el programa llamado Sembrando Vida. La implementación de este programa ha ocasionado la deforestación de 72,830 hectáreas hasta octubre de 2022. Muchos propietarios de parcelas deforestaron sus terrenos para cumplir con los requisitos del programa. Esto ha generado una tendencia homogeneizadora, en la cual las técnicas de cultivo generan un daño por la erosión del suelo y la distribución de especies no endémicas. La ignorancia y ambición de AMLO y sus huestes también los ha llevado a estrangular presupuestalmente al andamiaje operativo de los órganos del Estado mexicano que son clave para la conservación del medio ambiente. En los últimos años, los legisladores de Morena y aliados han aprobado presupuestos que limitan las capacidades de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, de la Comisión Nacional para la Protección de Aguas Naturales, la CONAMP, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, y de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, la Profepa. Y, además, ya desapareció el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, para dar paso al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el CONACYT, lo que ha ocasionado que la política científica del país ahora sigue los rancios supuestos ideológicos de la 4T, ocasionando que México pierda invaluable capital humano formado en disciplinas para la sostenibilidad. Pero el mayor ejemplo de la regresión que ha ocasionado AMLO es su política energética. Tan pronto llegó al poder,
abandonó los compromisos adquiridos por México en los Acuerdos de París de 2015, y entonces comenzó el derroche de la construcción de la refinería de Dos Bocas, la cual se ha convertido en un barril sin fondo de recursos públicos y no ha producido ni un solo litro de gasolina, todo con tal de cumplir con la supuesta soberanía energética de la que tanto habla López Obrador. No podemos permitir que Morena siga destruyendo a México. Este 2 de junio solo hay una opción para comenzar a reparar el daño que ya ha sido ocasionado. Luis Guerra, Víctor Dicktinger. El tiempo no ha pasado por ustedes, porque la última vez que vinieron, este era el problema. Nada más que ahora está peor. Mucho peor, es verdaderamente inaudito. ¿Nos adelantas, Luis, un poco, Víctor? Sí, yo creo que se ha cometido el ecocidio más grande en la historia de México. Comprobado. Sí, son 4 rubros fundamentales que nos va a costar muchísimo trabajo recuperar. No es únicamente una cuestión de que dejen de hacer lo que están haciendo porque van a perder el poder, sino cómo vamos a recuperar primero la destrucción de los ecosistemas. No es en Chile Mesa Gorda el recuperar una selva, por ejemplo, ¿no? No. Las selvas tienen suelos muy someros, o sea, no tienen una gran fertilidad. Las selvas tropicales son sistemas aéreos, o sea, hay una pérdida acelerada de hojas. Estas se pudren muy rápidamente por la humedad y la temperatura, y ese es el sustento de la selva. No es hacia abajo en el suelo es calcáreo. Quitas la selva, llueve y se pierde completamente la capa edafológicamente útil, o sea, lo que le da sustento a las plantas, ¿no? Se pierde para siempre. El segundo rubro, y muy importante, es la pérdida de capital humano. Nos tardamos 30 años, Víctor, de estar luchando porque se crearan instituciones sólidas, con gente capacitada, que entendiera la complejidad de la biodiversidad. Y pues les quitaron el presupuesto, colegas nuestros, ¿verdad?, que de repente les bajaban 3, 4 veces el sueldo, ya no tienen dinero para la gasolina de sus vehículos. El presupuesto que les autorizaron es apenas para pagar esos sueldos raquíticos, ¿no? O sea, hemos perdido capital humano en una forma que no es fácilmente reemplazable. El tercero es esta regresión energética, es verdaderamente inconcebible, ¿no? Se apostó por el pasado, compromisos que tenía México de más de 600 proyectos de energía limpia que estaban al principio del sexenio, el 90% no se autorizaron. Ahí estaba el capital. Se dijo, no hay suficiencia en la transmisión, que es un monopolio de CFE, tanto que ha atacado este presidente a la iniciativa privada. No puede participar en las líneas de transmisión, lo tiene prohibido. Puede participar en la generación, pero no en las líneas de transmisión. Es un monopolio de CFE. Ahí no se invirtió. Estamos al ras de la capacidad que tiene este país. México ha seguido creciendo, ¿verdad? Estamos creciendo a un ritmo de 2 millones de mexicanos al año que consumen pues agua, alimentos y energía. Y pues esto simplemente se olvidó, se sacrificó, y ahora estamos pagando consecuencias en emisiones contaminantes. La refinería de la termoeléctrica de Tula, hicimos un esfuerzo, Víctor, ¿te acuerdas, no?, demostrando lo que causaba esa termoeléctrica en cuestión de salud. 1,700 muertos al año directamente atribuibles en Tula a la termoeléctrica. O sea, es un crimen. Se convirtió a gas, bueno, fue un triunfo, ¿no? Bueno, ya se había convertido a gas. Entra este gobierno y la regresan a combustóleo pesado con 4% de azufre. Llevamos 7 contingencias ambientales en el Valle de México en 4 meses y medio. 7 contingencias ambientales por partículas y por ozono. Y las partículas fundamentalmente de esta termoeléctrica, ¿no? Es un verdadero crimen. Pero esta regresión tampoco es tan fácil recuperarla, ¿no? Porque pues no se reconvierte, nos tardamos 30 años en que se entendiera que esa termoeléctrica tenía que funcionar a gas. Hay que volver a hacer la reconversión y esto va a traer consigo consecuencias en la salud muy importantes, ¿no? El costo directo calculado por el Instituto Nacional de Salud Pública del problema de salud por la termoeléctrica es de 66,000 millones de pesos al año. El costo al año. 66,000 millones de pesos que en alguna forma se están perdiendo por ese capricho, ¿verdad?, de regresar al combustóleo, de seguir quemando un petróleo rico en azufre, petróleo pesado, ¿no?,
que es francamente violatorio de los compromisos de México frente al planeta. Ya estamos sufriendo la sequía, ya estamos sufriendo calores inéditos, ¿no? Ya van 2 veces que rompemos el récord para la Ciudad de México, 33.4 grados, ¿no? Sí. Bueno, ahí está pintado en la pared el resultado de estas políticas y no lo entienden. Siguen poniendo en riesgo la vida de los mexicanos. Estas 1.700 muertes atribuibles a la termoeléctrica son un asesinato que debe de perseguirse. Fíjate que muy de acuerdo con mi amigo el químico Guerra, que lo conozco ya desde hace muchos años y somos muy amigos. Fíjate que el tema ambiental es un tema muy particular, porque es un tema de defensa. ¿Por qué? Porque la economía por sí misma va creciendo, y si no hay una institución y un gobierno fuerte que no permita que ese crecimiento avasalle a la naturaleza, pues los agentes económicos, las empresas, etcétera, siguen y no toman en cuenta el medio ambiente. Hay muy pocos empresarios que por sí mismos digan yo voy a cuidar que no contaminemos. No, lo hacen porque hay una ley, lo hacen porque hay una verificación, etcétera. Entonces, la construcción de instituciones fuertes y capital humano es la base del tema ambiental. Nosotros, a partir de una reunión que hubo en Estocolmo en 72, y luego en la Cumbre de Río, una reunión global, la Cumbre de Río donde hubo 90 a 100 presidentes, a partir de eso se empezaron a construir las instituciones para que el crecimiento económico no fuera devastador del medio ambiente. En 1994 se crea la Semarnap, que antes incluía pesca. La primera secretaria fue la maestra Julia Carabias, una súper bióloga, súper decente, súper comprometida, y empezó las instituciones. Y a mí me tocó el segundo lugar. Yo fui el segundo después de Julia Carabias, y ahí empezamos a crear la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, la CONAFOR, que le faltó decir que también la desaparecen básicamente, Comisión Nacional Forestal. La Profepa ya se había creado. Entonces la Profepa es para que se cumpla la ley. Todas esas instituciones, este gobierno las ha desmantelado totalmente. Y a diferencia de en otros lados, un poquito mejor, un poquito peor, pero todos los gobiernos más o menos han hecho su trabajo, con excepción de este. Al desmantelar las instituciones, ha hecho que el crecimiento y la actividad económica esté en un limbo y que los empresarios vayan solos y hagan lo que quieran. Pero además de eso, en lugar de que el gobierno sea el garante de la calidad ambiental y la salud de las gentes, el gobierno se ha convertido en el peor destructor de la naturaleza. O sea, es la primera vez el problema es el gobierno. Igual, sí. Y el gobierno no cumple con las leyes. O sea, en lugar de poner el ejemplo y decir, yo soy gobierno, yo voy a cumplir con la ley de impacto ambiental, yo voy a cumplir con la ley de riesgos, yo voy a cumplir con la calidad del aire, yo voy a cumplir con el tema del agua, la contaminación del agua en la Benito Juárez, etcétera. No, al revés. Ahora hay que cuidarse del gobierno. En lugar de que el gobierno ayude a las gentes, el gobierno está destruyendo. Vimos cómo el gobierno destruyó en la selva en el Tren Maya, pero en una forma horrible. Va a ser muy difícil que esa parte de la selva se reconstruya. Además, en muchos lados de la selva, no es nada más una afectación local, no es una afectación regional. Y realmente no se le ve el caso. ¿Para qué? O sea, si tú dijeras, bueno, es fundamental para el desarrollo de México, ok, pero no lo es. No va a ayudarle a los indígenas de esa zona. Al revés, la mayoría de los indígenas están en contra, no se les consultó. Entonces, la devastación ha sido horrible, se ha hecho sin planes, se ha hecho mal, se está contaminando el agua de los cenotes, vamos, es un desastre. Se cambió el trazo original que iba sobre la carretera Cancún-Playa del Carmen. Porque los hoteleros no quisieron. Exactamente, y por eso se destruye la selva. Pero ya estaba en marcha la construcción y
en una mañanera se cambia el trazo sin ningún estudio. Puro berrinche, pura ocurrencia, sin planificación, no se sabe si la gente realmente lo va a usar. El subsidio, si se quiere usar, va a ser enorme. Ahí Xóchitl va a tener una decisión muy difícil. Vamos a dejar de destruirlo, vamos a hacer, ¿qué va a hacer con el Tren Maya? No lo sé, le deseo la mejor de las suertes porque deja un problema muy grave. Luego el otro tema, la Dos Bocas, la refinería. Ahí había puro mangle. Hubo un estudio del Instituto Mexicano del Petróleo que le dijeron, ahí no se debe de hacer porque se va a inundar, además hay mangle, es en contra de la ley. Le valió. Lo quiso hacer ahí por razones económicas, porque un amigo de él era dueño de esto, o del terreno, de lo que sea. Yo no sé por qué, pero la verdad es que ahí no se debió de haber hecho. De hecho, no se debió de haber construido una refinería cuando ya se está desfasando el uso de la gasolina. Entonces, ese es un segundo ecocidio. Y luego, en todo lo que ha hecho de la gasolina, ha implicado producir combustóleo al por mayor. El combustóleo es, después del carbón, el combustible más contaminante que existe. Y sobre todo el mexicano, que tiene un altísimo contenido de azufre. El mexicano tiene azufre, tiene partículas. El tema, para que la gente lo entienda, es que lo contaminante o no depende de qué tan bien se queme a la hora de generar la electricidad. No se quema. Tiene chapopote, tiene azufre, tiene esto, tiene el otro. Es como una masa así, es más, para transportarlo lo tienen que calentar porque es ya como chapopote, ¿no? Entonces, eso es lo que se está consumiendo en las termoeléctricas de México porque no tiene dónde ir eso. Y eso viene de esa obsesión tremenda de producir mucha gasolina y de ser autosuficientes en el tema de gasolina. ¿Cuál es autosuficientes? Lo que deberíamos ser es autosuficientes en energía eléctrica. Y ahorita ve los apagones que se están haciendo. Nos canceló un programa. Enrique Peña Nieto hizo muchas cosas muy mal, pero hizo cosas muy bien. Todo el tema de la reforma energética estaba funcionando. Había subastas, había incentivos para que hubiera inversiones del sector privado en la energía limpia. Había cosas buenas. Todo lo canceló. Es decir, el gobierno se ha convertido en el peor depredador del medio ambiente. Es un ecocidio, como decía yo, sin parangón. López Obrador está obsesionado, o sea, su principal obsesión desde que se acuesta hasta que se despierta es su lugar en la historia, ¿no? Sí, claro. Pues ya lo tiene. Él quiere, el medio ambiente ya lo tiene. Él quiere estar en el colectivo imaginario junto a Juárez, junto a Madero, junto a Lázaro Cárdenas, pero va a pasar en el colectivo imaginario junto a Antonio López de Santana y a Victoriano Huerta. La verdad es que en el medio ambiente no ha habido un momento igual en la historia desde mi conciencia política, Víctor, que ya tengo el peor gobierno que hemos tenido en el tema ambiental, pero de calle. Y económico y empleado y salud y todo. Exactamente. Nos invitaste a hablar de la ecología. Sí, a ver, dicen la rumorología que han tirado 8 millones de árboles. Algunos cálculos llegan a 10 millones de árboles. Ok, entonces los números van bien. ¿Qué hacen con esos árboles? Bueno, pues ahí está el gran secreto. Toda la madera que Porque se sacó no se sabe a quién se le vendió. Es una fortuna. Son árboles de maderas preciosas. Sí. $1,500. Son árboles, hay palorrosas, hay ébanos, ébanos no son del norte, pero hay maderas preciosas, caoba, hay tecas, hay diferentes tipos de maderas que el son metro cúbico de Chichén vale $3,000. La ceiba,